Aquí en Café y Noticias y estamos con una invitadaza. Estamos muy contentas de tener en esta ocasión a Dalia de la Cerda, que viene de Aguascalientes. Muchísimas gracias, Dalia, que estás en la promoción de tu libro Desde los Zulos. Ahorita vamos a entrarle a este libro que es muy, muy interesante. Antes, muchísimas gracias por estos minutos, Dalia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y hola a ustedes y a su auditorio. Pues bienvenida. Y Perla Velázquez, tú querías iniciar con un extracto de este libro que está presentando Dalia. Quiero darle lectura a un párrafo en el cual te describes perfecto, Dalia, y parte de lo que escribes en este libro. Dalia escribe: imagínense, yo era una chica gótica, hija de padres vendedores de bebidas embriagantes, estudiante de la licenciatura en filosofía en una universidad sin prestigio y además haciendo la carrera online. Trabajadora de un call center, un tianguis y vendedora de Avon, que además quería escribir sobre la violencia que vivimos las mujeres en contextos periféricos con una propuesta estética no cercana al canon. El mensaje que recibí una y otra vez de forma directa e indirecta era: no hay espacio para ti, y como yo, hay muchas morras, porque la mayoría de las morras que queremos ser escritoras no somos hijas ni alumnas de nadie. Así es como se describe Dalia de la Cerda en este libro, que habla sobre feminismo en la primera parte y que después narra gran parte de tu trayectoria y cómo llegas a meterte en el feminismo y a cuestionarte. En ese sentido, Dalia, después de este libro y de escribir cuentos y de escribir teorías sobre feminismo, ¿para ti qué es el feminismo, Dalia? ¿El feminismo qué es? Yo pienso que el feminismo sí es la madre de todas las luchas, que el feminismo es una propuesta teórica y un movimiento político que pretende la emancipación de las mujeres, pero las mujeres somos muy diversas. Hay mujeres trans, hay mujeres campesinas, hay mujeres negras, hay mujeres indígenas, y entonces para una mujer indígena, por ejemplo, lo más importante puede ser la defensa del territorio. Entonces defender el territorio es un asunto del feminismo. Para las mujeres lesbianas, por ejemplo, pues luchar contra la lesbofobia es una de las cosas más importantes. Entonces, abrazar la lucha LGBT es un asunto del feminismo. Entonces, yo sí creo que el feminismo es la madre de todas las luchas y es, pues una teoría, una propuesta emancipatoria para las mujeres. Publicas este libro, que no es el primero que tienes, Desde los Zulos. Yo lo admito, me metí a buscar hasta la definición de qué es un zulo, porque no es una palabra que conocía, y es agujero, habitáculo oculto, subterráneo, porque empiezas este libro que yo te decía cuando llegaste, es agresivo, es aguerrido, estas páginas de Desde los Zulos, y tú te lanzas directamente con las feministas que son las aceptadas. O sea, tú empiezas también criticando esta idea del cuarto propio de Virginia Woolf, que es como de las Biblias del feminismo, y tú dices, a ver, pues sí, muy bien, nos ha funcionado esa teoría feminista, pero vas rompiendo pisos, ¿no? Bajas a nivel piso toda esa teoría de México y de las mujeres mexicanas. ¿Cómo fue ese trabajo de lectura, de análisis, de decir, muy bien ese feminismo académico, pero aquí nuestra realidad es otra que a veces no nos permite ni tener un cuarto propio? Pues porque yo no tenía un cuarto propio y en ese momento no veía la posibilidad de tener un cuarto propio. Siempre, toda mi vida, la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida la viví en casas muy pequeñas, donde no había esa posibilidad de que yo tuviera un espacio para poder acondicionar un estudio o siquiera un escritorio con una computadora, ¿no? Siempre eran espacios muy reducidos en donde yo tenía que escribir, es más, ni siquiera a veces tenía computadora. Hubo muchos periodos en mi vida donde ni siquiera tenía una computadora propia y tenía que escribir en la computadora prestada, en la computadora del trabajo, y me di cuenta que no era mi realidad exclusivamente, sino que era la de la mayoría de las mujeres, que tener este espacio como un estudio donde tú puedas ir y encerrarte y estar a solas era algo que solo tenían ciertas mujeres. Pero también fue cuando leía a Itziar Siga en un zulo propio, que ella pues precisamente habla de un zulo propio y no un cuarto propio. Entonces dije, quizás no puedo tener un zulo propio, un cuarto propio, pero sí puedo tener un zulo propio, sí puedo tener mi cuchitril en donde pueda estar escribiendo
Y pues también recuperar un poco a Gloria Anzaldúa, ¿no? Que ella dice que te olvides del cuarto propio, que escribas en todos lados, ¿no? Ella lo hace en una carta que le escribe a las mujeres tercermundistas, y ella dice que las mujeres tercermundistas difícilmente vamos a tener acceso a este espacio para escribir, pero podemos escribir en todos lados, que nos olvidemos de esa idea romántica de tener un espacio y de burguesa y que escribamos. Entonces yo empecé a hacer eso, escribir en todos lados, en todos lados, en todos lados. En el tianguis sobre todo era donde tenía más tiempo de escribir, en el IMSS cuando estaba esperando cita. Entonces fue lo que empecé a poner en práctica y al final de cuentas lo que me funcionó. Porque si me hubiera esperado a tener un cuarto propio, pues no había escrito nada, la verdad. Exacto. Hablas también, Dalia, de esta parte de cómo el feminismo muchas veces se queda en las esferas del privilegio, que solamente ciertas mujeres son las que siempre dicen, ay, bueno, voy a ayudar a la mujer que está trabajando, que trabaja 8 horas, que además hace 2 horas de traslado de su casa hacia el trabajo y que además tiene que regresar a cuidar a sus hijos, a atender labores de la casa. Pero tú dices al principio de este libro que escribes para esas mujeres, ¿no? Que escribes no para las mujeres blancas, para el feminismo blanco, para el feminismo que ha tenido todos los reflectores, sino para estas mujeres que no tienen un acercamiento directo, ¿no? Al feminismo como tal con la palabra, que sepan que están trabajando el feminismo, sino que son personas que día a día lo ejercen y que tratan de salir adelante. ¿Por qué hablarle a estas personas, ¿no? A estas personas que están, a estas mujeres que día a día se la rifan en el trabajo, se la rifan también sacando adelante a una familia? Tú eres una mujer que viene también de esa parte, ¿no? Y a partir de tu experiencia lo hablas y lo redactas en este libro y empiezas a generar este discurso para ellas. Porque creo que a la hora de escribir siempre tienes en mente quién quieres que sea tu interlocutora o hacia quién va dirigido tu discurso y tus palabras, quién quieres que escuche tus palabras, que se espejee en ellas. Y yo por mi contexto pues no quería hablarle a mujeres blancas de clase alta, o sí para regañarlas un poco, ¿no? Pero para que hubiera un ejercicio de empatía y de espejeo, pues yo quería mujeres que yo sentía más cercanas a mí. Y eran estas mujeres que están como en los zulos, en las periferias, a quienes yo sentía más cercanas a mí en mis experiencias vitales, en mis experiencias de vida, porque pues muchas veces sí el género, el sexo nos une, pero hay experiencias de otro tipo que nos separan. Y pues sentí como esta necesidad de hablarles a ellas y establecer diálogos con ellas. Sobre todo también porque yo veía en el feminismo, sobre todo en el feminismo blanco, el feminismo como hegemónico, que había una inaccesibilidad, porque usan palabras que son muy académicas, que tienes que tener ciertas curvas de aprendizaje para entenderlas, que tienes que tener privilegios epistémicos o dominar el idioma de ciertas maneras muy específicas para poderlo entender. Entonces a mí me parecía como incomprensible, como por ejemplo, pues hay libros como La dialéctica del sexo o libros que son pues sí muy interesantes, pero que son inaccesibles para la mayoría de las mujeres. Y cómo pretendes hacer teoría emancipadora si la mayoría de las mujeres no va a poder leerla o no va a entender lo que estás diciendo porque hay privilegios de por medio para que lo entiendan. Es un tema complicado porque hay veces que nos lleva incluso hasta círculos así de que no terminamos ni hay una conclusión fija, pero mientras yo estaba leyendo tu libro, también empecé a pensar, ¿qué pasa con las teóricas feministas mexicanas? Tú mencionas así de quienes ya han hablado desde el feminismo, digamos, en otros países, de pues sí está muy bien que ya tenemos Biblias feministas, pero pues hay que ver los otros feminismos. Yo, por ejemplo, situándolo, bajándolo al tema de México, a las que he leído, siento que se centran en el tema de las mujeres en sus relaciones heterosexuales, en sus relaciones amorosas, pero creo que, por ejemplo, nos falta mucho del feminismo de las mujeres que se dedican al trabajo de cuidados, que en México pues vemos las estadísticas y muchísimas no entran al mercado laboral porque se hacen cargo de sus casas y de los hijos, del cuidado de las personas. Nos hace falta, por ejemplo, hablar de la economía de las mujeres, de la pobreza de las mujeres. Siento que, o no sé tú cómo ves, porque hablas en gran parte de tu libro sobre la teoría feminista, ¿qué ha faltado para hablar de feminismo y teoría feminista en México? Hoy creo que esta es una gran pregunta porque poco se habla del feminismo situado en México, ¿no?
tenemos como mucha tradición de otras feministas en otras latitudes que están haciendo un feminismo situado, no todas las feministas del sur. En Bolivia hay muchísimo feminismo situado, en República Dominicana hay feminismo situado, pero pareciera que en México no. Y siento que en México un poco es que la tradición del feminismo se ha ido por la academia. Entonces, de casi cualquier tema que tú quieras conocer el contexto de las mujeres, hay una investigación académica, ¿no? Uh-huh. Hay investigaciones académicas de las mujeres en prisión, hay investigaciones académicas del cuidado. El tema es que se quedan ahí, en esa investigación académica, y que no son difundidas por un montón de cosas, muchas veces sí por los propios problemas que tiene la investigación académica, que es inaccesible y que pues sí tiene problemas de difusión. Pero ya en cuanto a teoría feminista uh-huh. situada, que no sea tanto de corte académico, sino como poner ya alguna perspectiva feminista mucho más dentro de este contexto. Lo único que se me vendría a la mente de alguna feminista ya con reconocimiento internacional, que se esté leyendo en otras partes, es Ayac Valencia con su libro Capitalismo Gore, en donde ella sí habla como de toda la guerra contra el narco, como de cómo el narcotráfico, las organizaciones multicrimen, son en realidad empresarios que utilizan la necropolítica y la violencia en complicidad con el Estado para afianzar estas empresas capitalistas, ¿no? Y cómo esto tiene repercusión sobre los cuerpos, territorio de las mujeres. Entonces creo que es la única que se me ocurre que hizo como un trabajo de investigación, pero teórico, feminista, en un espacio situado. Pero creo que eso sí es un tema pendiente. Desde luego que no publicadas hay un montón. Sí. Tú puedes escuchar, por ejemplo, el podcast de Afrochingonas, uh-huh. que ellas pues teorizan desde su experiencia negra en México, uh-huh. como mujeres negras en México. Puedes leer en Twitter un montón de mujeres que están analizando, que hablan de cuidados, que hablan de cuidar en un contexto de guerra contra el narco, pero pues no tienen estos espacios dentro de las editoriales para ser publicadas. Yo pienso que ahí es donde deberían empezar a apostar muchas editoriales en publicar ensayo pues de teoría feminista, de feministas que están escribiendo sobre estos temas, pero en este contexto. Uh-huh. Sí. Voy a leer un comentario que nos deja María Esther Pérez Feria. Dice, ya mismo quiero leer el libro Desde los Zulos. Felicidades y muchas gracias a Dalia de la Cerda por escribir desde un lugar situado en nuestros contextos, con el que podemos identificarnos, abrazarnos. Pero también vemos muchos comentarios en torno a ir en contra del feminismo y siempre estar como poniendo esta etiqueta de feminismo como algo malo, malo que sucede, ¿no? Traigo también este comentario de nuestra... de la persona que nos está viendo, en esta ocasión de María Esther Pérez, porque en el libro también citas a grandes teóricas del feminismo, primera, segunda, tercera ola del feminismo, para identificar en dónde hay buenos argumentos, en dónde se dejaron fuera a otras teóricas, pero más adelante cuando cuentas tu historia, ya hablas también de cosas y citas, por ejemplo, a Jenny Rivera, citas a Jera MX, citas a íconos a lo mejor de la cultura popular que decimos, ¿cómo va a estar citando a estos personajes? Peña Nieto, ¿no? Hasta Peña Nieto. Entonces, ¿cómo también utilizas las cosas que tienes en tu contexto, que tienes en tu ámbito cultural del día a día para traer este tema del feminismo? Porque pareciera que en lugar de acercarlo a las mujeres, muchas veces lo estamos alejando. Y tú lo que haces con este libro, que a mí es lo que más me gusta, es que dices, le hablo a esa persona, ¿no? Que se la pasa en el metro, que se la pasa en el transporte público, que está en el tianguis incluso. Sí, pues es que también era una complicación que yo tenía a la hora de cuando estudié filosofía, que pues yo ya había leído buena parte de filósofos, y digo filósofos porque leí muy pocas filósofas, y de pronto llegaba a los textos contemporáneos, a las propuestas filosóficas de los filósofos contemporáneos, y citaban un montón de güeyes que yo ya ni siquiera me acordaba que habían dicho, y tenía que ir a googlear, pero no solamente era googlear quién era, sino cuál era su pensamiento crítico, porque por ejemplo si yo leía a un autor contemporáneo que decía fulanito de tal decía puras pendejadas, yo tenía que regresar a ver por qué dice que está diciendo tonterías, ¿saben? Y era un proceso de reaprendizaje y era muy cansado emocionalmente, y vi que el feminismo, el feminismo, algo que quizás deberíamos entender, es que como no había referentes teóricas mujeres, nuestros referentes fueron los hombres. Entonces emulamos la forma en que ellos teorizaban
y la trasladamos al feminismo, que esto no siempre es malo, pero sí tiene sus complejidades. Por ejemplo, que nosotras no tenemos tanto tiempo para estar leyendo. Entonces, que necesitamos textos que sean más accesibles pues porque tenemos que economizar el tiempo que dedicamos a leer, porque estamos sosteniendo la vida, y sostener la vida también es importante. Entonces yo decía, bueno, es que tengo que releer y leer, pero ¿a qué hora sostengo la vida? Yo quería textos que me explicaran de forma igual de brillante, igual de pulcramente teórica, pero que fueran más sencillos. Y es mucho más fácil saber quién es Gera MX que saber quién es Kate Millett. Porque para saber quién es Kate Millett tienes que googlear, tienes que leer su biografía en Wikipedia, saber cuál era su propuesta política, sobre qué teorizó. Y Gera MX lo buscas en Spotify, escuchas una canción y te das una idea más o menos de hacia dónde va su propuesta musical, ¿no? Es más, y lo puedes hacer mientras lavas los trastes, no requiere el mismo tiempo de atención. Entonces yo estaba pensando en mujeres que están ocupadas, que están trabajando, que tienen triples jornadas, y quería hacer textos donde pudiéramos dialogar sin que ellas tuvieran que dejar de sostener la vida para atender a temas feministas. Entonces fue por eso que decidí poner referencias con las que todo mundo nos identificáramos y conociéramos, y yo preferí priorizar las referencias populares como Peña Nieto, que todo mundo recordamos cuando preguntó, y ahora yo les pregunto qué hubieran hecho ustedes en mi lugar, que alguna autora que a lo mejor no has leído y vas a tener que revisar. Pues wow, eso y mucho más en Desde los Zulos, un libro de Dalia de la Cerda. Y si ustedes no han leído una de sus obras, pero que ya está aplaudida por medio mundo, Perras de Reserva, háganlo, hay que leer a Dalia de la Cerda. Cuéntanos cómo va a estar la promoción de tu libro, por favor. Bueno, hoy en la tarde nos vemos ahí en la librería Gandhi, y mañana, que creo que mañana en el Péndulo, el Péndulo en Polanco, y luego me voy a Puebla, a pues la feria de ahí del libro de Puebla, y luego me voy a Oaxaca, Proveedora, y ya descanso un poco, y luego me voy a la FENAL en León. Bueno, descanso y vas a estar la feria. en ferias. Yo creo que todas las ferias del libro me van a poder encontrar, desgraciadamente. Eso es bueno porque, no, es buenísimo porque aparte pues todos sus libros van a estar a la venta ahí en las ferias del libro, y pues mucho éxito. No, muchas gracias. Editorial Sexto Piso, Desde los Zulos, también encuentran Perras de Reserva. Muchísimas gracias por estos minutos, Dalia. Dalia. Por la invitación, muchas gracias. Gracias a ustedes.